esos tiempos. Comenzaron con la Pascua, ¿verdad? En donde muchos celebraban la Pascua, en donde los judíos aún celebran la Pascua. Y en esos días aconteció que tomaron a Jesús para matarlo, para crucificarlo, para morir por cada uno de nosotros. Amén. Y aunque el mundo hoy día lo está celebrando de una manera distinta, porque lo celebra en las playas, lo celebra en parques, ellos se van al parque. Hoy nosotros estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aplauda sobre su cabeza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida al Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shammah, el cual, como siempre lo digo, nos presta esta plataforma para salir a las naciones. Amén. Y hoy de verdad que para mí es un gozo también tener a otro miembro más de la Junta Directiva, nuestra amada Yacaira Pachano. Muchos la conocemos. Levante la manita. Mi amada Yacaira, ¿cómo le dice la iglesia? Ella también es parte del ministerio, es parte de la Junta Directiva, como Andrea Arens, como Ulmari Bozán. Somos parte no solamente de la familia MIPI, porque si yo digo, levante la mano todo aquel que está en MIPIS, usted levante la mano. Imagínense cuántos no son. Entonces, pero hay también una junta directiva. Y en Maracaibo hay 4 de las 20, ¿qué, Andrea? 26. De las 26 que conforman la junta directiva, y en Maracaibo tenemos 4, para la gloria de Dios. Y una de las fiestas que Jesús, en el momento que antes de llevárselo preso, estaba celebrando, era la Pascua. Inmediatamente también estaba celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Y Jesús, como el Cordero Pascual, él mismo se estaba entregando en sacrificio por cada uno de nosotros. Pero a pesar de lo que iba a padecer, a pesar de todo el dolor que le iba a ocasionar el mundo, la religión, la sociedad, la política, a pesar de todo eso, él dijo, pero al tercer día yo voy a resucitar. Independientemente por donde yo vaya a pasar, al tercer día me es necesario pasar por él. Pero al tercer día yo voy a resucitar. Y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Él se entregó, fue por amor. Dice la Biblia, porque de tal manera que ¿a quién entregó? A su único hijo, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros, si creemos en él, vamos a hacerlo. Porque Dios no envió a su hijo al mundo a morir al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Y Jesús caminando sus 3 años y medio, según cuentan los que saben, caminando en la tierra, discipulando, haciendo discípulos a su gente, enseñando, y hablaba con parábolas, con alegorías, con ejemplos. Jesucristo estaba allí, siempre enseñando. Pero también habían personas que le hacían oposición. Habían personas que se le oponían al avance del reino. Habían personas que no querían que avanzaran, personas que no creían, aunque estaban viendo los milagros. Es más, en una oportunidad dice la Biblia de que los judíos no solamente querían matar a Jesús, sino que también querían matar a Lázaro, aquel que Dios levantó de entre los muertos. Ellos no solamente querían ya matar a Jesús, sino a Lázaro, porque era la evidencia de la resurrección. Y lo querían matar. Y siempre le hacían oposición. Un día dice la Biblia que estaba comiendo los discípulos, que estaban comiendo con Jesús. Y dicen las escrituras que se le acercan unos los fariseos, los escribas, y comienzan a cuestionar a Jesús.
y a sus discípulos. Dice las Escrituras de que vamos a Lucas capítulo 5, en el versículo 33. Ellos comenzaron a cuestionar a Jesús porque ellos estaban haciendo algo que Jesús no estaba haciendo. Ellos estaban acostumbrados a hacer algo y eran los que le enseñaban a sus discípulos, pero que Jesús no lo estaba haciendo. Lucas capítulo 5, versículo 33, ¿lo tenemos? Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan cuántas veces? Muchas. Y hacen oraciones. Y asimismo los de los fariseos. Pero los tuyos comen y beben. Fíjense que acá hay tres tipos de discípulos y tres tipos de maestros. Están los de Juan. ¿Qué era lo que enseñaba Juan? ¿Qué enseñaba Juan? El arrepentimiento. Él decía, conviértanse, arrepiéntanse. Y lo que enseñaban los fariseos, la ley, el legalismo. Pero ellos ayunaban. Y al mirar a los de Jesús, bueno, pero estos no ayunan. Vamos a hablar con él. Y comenzaron a preguntar, ¿por qué los de Juan, los discípulos, y por qué los discípulos de los fariseos ayunan y oran mucho, y por qué los tuyos comen y beben? Viene Jesús y le responde, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Y en el versículo 36 dice, les dijo también una parábola. O sea que Jesús sabía que lo que él le iba a explicar no lo iban a entender con decirle yo soy el esposo y mientras el esposo está y mientras haya boda no se puede ayunar porque hay fiesta. Pero llegará el momento en el que el esposo le será quitado. Llegará el momento en el que el esposo se les quitará. Entonces, diga conmigo, entonces van a ayunar. Y entonces Jesús, al verlo a ellos, dijo, pero ahora les quiero decir una parábola. Quiero hablarles de una comparación. Yo quiero hablarles a ustedes de algo que quizás no van a entender. Jesús comienza a decirles, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. ¿Y los odres qué? ¿Qué se va a perder? Los odres. Viene Jesús y les dice, tengo que decirles algo. Yo no puedo echar vino nuevo en odres viejos. Dígale que está a su lado, déjate formar. ¿Saben algo? Recuerdo hace como 14 años, yo fui ungida como pastora. Pero cuando me ungieron como pastora, yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Cuando le dan un cargo, le dan una posición, le dan un cargo en el ministerio. Yo estaba trabajando en la radio y de pronto mi pastor dice, bueno, este es un tiempo de ungimiento. Y en el momento que va a ungir a los pastores, también me levanta. Dice, te voy a ungir también como pastora.
Ya yo había sido ungida como maestra y como evangelista también. Pero me van a ungir una tercera vez, me ungen como pastora, pero en el momento que me unge viene un retroceso en el ministerio pastoral, en donde literalmente me siento atada, en donde no me permitían ejercer el ministerio, aunque ya tenía el ungimiento. Y muchas veces no entendía por qué. Y yo decía, pero si no estoy apta para ser pastora, ¿por qué maestra sí? O cuando me tuvieron 2 años y medio en una disciplina sin decírmelo. 2 años y medio en una disciplina en donde 2 años y medio estuve sin predicar los domingos en la noche. Porque estaba en una disciplina que no me dijeron. Pero yo no entendía por qué, si estaba en disciplina, era la maestra de la escuela dominical de las mañanas. Porque también era evangelista. Pero el ministerio pastoral tuvo un estancamiento de 7 años. 7 años. Y yo decía mucho por qué, y por qué, y por qué, y por qué salen ellos que fueron también me lo ungieron el mismo día, y por qué a ellos sí tienen iglesia, y por qué a ellos sí le dan, y por qué, y por qué, y por qué. Lo que no entendía era que sí necesitaba tiempo para ser formada, porque yo era una farisea, y Dios no podía echar un vino nuevo en mí, porque me iba a romper, y tenía que dejarme formar por él. Después fue que lo entendí. Cuando me saca de una manera violenta de la iglesia para estar en varias congregaciones, ayudándolos a levantarlos, ayudándolos a que se restauraran varias congregaciones por 7 años. Y yo decía, pero ¿por qué en otras congregaciones sí puedo predicar como pastora, pero es que en la mía me tienen estancada? Lo que no entendía era que Dios me estaba formando. En una iglesia me dijeron que me iba a robar toda la congregación. Eso me dice, me iba a robar todo. Esa es la ladrona de ovejas. Dios me libre de robarme una. Dios me libre. Y era que Dios me estaba formando. ¿Saben por qué? Porque en vez de tener yo compasión con la gente, hablarle de amor, que la gente vea el fruto del Espíritu Santo en mí, veía espada para arrancarle la cabeza. Dios no podía entregarme a mí el ministerio como pastora porque los hubiese matado a todos. Porque si veía por lo menos a alguien que estaba pecando, fornicario, adúltero, mentiroso, borracho, porque no veía mis pecados y mis debilidades, porque era una farisea. Y el Señor comenzó a moldearme. Un día, acá en la congregación, ya como pastora, recuerdo a toda la congregación que estaba presente, yo dije, todavía no he llegado al nivel de aceptar que Judas me meta la mano en el plato. ¿Eso lo dije o no lo dije? Yo no he llegado a ese nivel, me falta todavía. Me falta ser formada todavía porque no voy a permitir que Judas me meta la mano en el plato. Ya vas a ver. Y no uno, sino que varias Judas te van a meter la mano en el plato. Y te vas a dejar. Porque te tengo que formar. Porque lo que tengo no te lo puedo dar. Porque te vas a romper. Y de esto se trata lo que Jesús estaba diciendo. Recuerdo que un día le dije al Señor, en una vigilia le dije, Señor, aún andaba yo en otras congregaciones, él formándome. Yo le estaba pidiendo algo a Dios y nada que me entregaba lo que yo le estaba pidiendo. Y hasta que Dios habló a mi vida, a mi espíritu, y me dijo, si yo te doy esto, te destruyo. Porque lo que me estás pidiendo es nuevo.
Y esto tiene que ver con el vino nuevo. ¿Saben? Porque muchos de nosotros nos estamos acostumbrando al añejo, a lo viejo. Y por esa razón Dios no ha podido hacer nada con nosotros. A veces los hijos míos me dicen, mami, ¿pero qué te pasaste ya? ¿Saben? Yo tenía antes un carácter muy fuerte. Yo antes no abrazaba a nadie. Que yo fuese a abrazar a la gente, no, conmigo no iba eso. Y Dios comenzó a golpearme porque me lo tenía que hacer. Y me tuvo que llevar a diferentes procesos, diferentes lugares para que empezara a formarme. Y uno de los lugares que el Señor me llevó fue en Jeremías capítulo 18, el alfarero. Dios me tuvo que volver a hacer. La Biblia dice, y cada vez que, diga conmigo, cada vez que, ¿saben? Cada vez que yo me echaba a perder en las manos del alfarero hacia otro. Cada vez que, dice las escrituras, que Dios le dijo a Jeremías, levántate y ve a casa del alfarero. Porque es allá donde vas a oír mis palabras, porque es allá donde yo te voy a hablar. Y dice la Biblia que cuando Jeremías llegó, consiguió al alfarero trabajando en la rueda. Y saben, dice la Biblia que a Jeremías le llamó tanto la atención que estaba viendo cómo el alfarero moldeaba una vasija. Pero dice la Biblia, pero la vasija se echaba a perder en las manos del alfarero. Y viendo Jeremías, Dios habló y dijo, yo no haré lo mismo con mi pueblo. Yo no lo podré volver a formar. Pero lamentablemente muchos de nosotros no queremos ir a la rueda para ser formados. Pero ¿saben por qué? Porque es en la rueda en donde nuestro alfarero Dios mete sus manos y comienza a tocar y a triturar cada cosita que hay. Y si hay piedras, si hay raíces, Él va a comenzar a sacar de nosotros todo lo que nos impide ser formado, como dice la Biblia, y hacía otra vasija conforme a Él le pareciera ser. Porque usted no va a ser formado como vasija como usted quiere. Yo como pastora no puedo formarlos a ustedes como vasija, es Él. Es Él el quien te va a formar a ti como vasija. ¿Cuándo? Cuando tú decidas volver a la rueda. Cuando tú decidas, ay pastora, pero me voy a echar a perder, pero en las manos. La Biblia dice, en las manos del alfarero se echaba a perder. Es allí en donde te tienen que sacar esa raíz de amargura, esa falta de perdón. Es allí en donde te dejas, si tú te dejas formar. Saben, yo creía que el proceso de la vasija era tan fuerte, y yo creía que era el proceso más fuerte que una persona caminando en Cristo podía tener. Primero se selecciona el barro. Después que se selecciona el barro, se comienza el proceso de purificación para sacar las piedras grandes. Se comienza a colar la arena. Y aún colada la arena, hay un proceso minucioso del alfarero tocando el barro. Porque él comienza a hacer la tinaja. Y si la tinaja se fue una hebra, o se fue una raíz, o se fue una partícula de piedra, el alfarero con sus manos comienza y toca y la saca, y la vasija se deforma, porque ya no va a ser la misma. Pero dice la Biblia, cada vez que se echaba a perder en las manos de él, él hacía otra nueva. Y después que hacía la vasija, la dejaba en la intemperie, para que el agua que tenía el barro comenzara a salir. Y después de eso, la metía en fuego. Y al sacarla del fuego, te daba un golpe para ver si resistía. Y después que la sacaba del fuego, la metía en agua. Y después la sacaba y le volvía a dar otro golpe. Y si la vasija se partía toda, los residuos que quedaban los echaban al campo de los leprosos, para que los leprosos se rascaran. Por eso que es mejor echarnos a perder, si nos echamos a perder, en las manos de Dios.
porque cada vez que se echaba a perder la vasija en las manos del alfarero, él hacía otra. Yo no sé si ustedes han sentido, han tenido una sensación de decir, Señor, me estás moldeando, yo no sé qué es lo que tú quieres conmigo, me estás moldeando. ¿Saben algo? Recuerdo que un día yo le dije a alguien que estaba en pecado y esta persona quiso hablar en el espíritu, quiso hablar cosas espirituales y yo muy farisea legalista y era maestra de la palabra, era evangelista. Y yo muy legalista le dije, tú no puedes hablar porque tú no entiendes las cosas espirituales. Imagínense cómo era yo de fuerte. Y el Señor comenzó a tratar conmigo. Porque yo comencé a nombrarle a ella los pecados en los que ella estaba. Y después el Señor comenzó a tratar conmigo y me dijo, te voy a cortar porque estás inutilizando el espacio en lo que estás. Yo dije, Señor, ¿por qué? Me dijo, porque no da fruto. Eres una higuera sin fruto. ¿Cómo una higuera sin fruto? Y me comenzó a mostrar cómo yo trataba a la gente. Y me dijo, déjate formar. Deja que trate contigo. Ahora viene alguien y sé que está pecando. No lo aplaudo, no le hago fiesta, pero sí soy movida a misericordia para ayudarlo y para levantarlo de ese lugar. Porque me he dejado formar. Porque yo quiero, dígale que está a su lado, yo quiero el vino nuevo. No sé usted si quiere un vino nuevo, yo quiero un vino nuevo, pero para tener el vino nuevo, yo tengo que ser hombre. Porque si no, se va a romper. Hay lugares en donde somos formados. Primera de Samuel capítulo 22, también hay un lugar de formación. Y es la cueva de Adulán. Allí en la cueva de Adulán, como me mostraba el Señor hace años, que era esta iglesia. Dice, así como llegaste tú, así van a llegar muchos a esta cueva de Adulán. Muchos van a llegar para ser restaurados. Y no era por David. David no restauró a nadie. David era un desastre en su casa. Como padre era un desastre. Muchas veces nosotros queremos ser formados por alguien, cuando debemos dejarnos de formar es por el Señor, por Dios. Porque David también estaba asustado, pero corrió a esa cueva y se metió allí en esa cueva. Y dice la Biblia, cuando la familia y todos los endeudados, los enlutados, los tristes, los que estaban menesterosos, al darse cuenta que David estaba allá, corrieron para allá. Y dice la Biblia, y salieron. Y ellos no salieron como cobardes, ellos salieron como valientes. Y David salió como líder de ellos. Pero algo pasó en esa cueva, que gloria al Señor que la Biblia no lo registra. Pero a mí se me enseña la Biblia en Primera de Crónicas. Me dice las Escrituras en el capítulo 11, 15, algo así, 11, 15. Dice la Biblia de que cuando ya David era rey, dicen las Escrituras que los valientes comenzaron a buscarlo y lo consiguieron en Adulán. Porque David sabía que había pasado una transformación en su vida en esa cueva. Miren, cada vez que usted y yo tenemos una transformación, una experiencia con el Señor, no podemos ser los mismos. Por eso es que a mí se me hace difícil ver gente temblando en este lugar, hablando en lengua y después sale con los rollos a la calle. ¿Saben qué se me hace difícil creer en la manifestación que tiene una persona aquí y después va a hablar mal de la iglesia o un hermano de la iglesia? O va a seguir cometiendo el mismo pecado con el que entró. Porque cuando Dios llega a la vida, cuando el Señor se presenta, ¿sabes qué? Dice la Biblia en Hechos capítulo 9, que el Saulo de Tarso respiraba venganza y muerte. Dice la Biblia, en contra de los del camino, Saulo de Tarso respiraba venganza y muerte. Pero al mediodía, dice las Escrituras, que se le presentó Jesús.
Y cuando Saulo de Tarso entró a Damasco, era otra persona. Porque Saulo cayó al suelo como usted y yo caemos en este lugar. Pero se levantó diferente. Porque inmediatamente dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Entra a Damasco y allá se te va a decir lo que vas a hacer. Entonces, muchas veces por emoción, por almatismo, nos dejamos mover y seguimos pecando. Y sigo en adulterio, y sigo en fornicación, y sigo en borrachera, y sigo en mentira, y sigo con el cigarro en la mano. Tenemos que dejarnos formar. Gloria a Dios que Saulo de Tarso, eso fue así. Pero a mí todavía me ha costado. No sé usted, pero todavía el Señor me sigue formando para ir sacando de mí lo que a Él no le agrada, para poder echar en mí vino nuevo. En una oportunidad, dice la Biblia, que es la primera señal que hace Jesús, en Juan capítulo 2, que lo invitan a una boda, invitan a sus discípulos también e invitan a María. Usted conoce la historia. Dice la Biblia de que cuando se acaba el vino, María se le acerca y le dice, hijo, se acabó el vino. Y dice, pero ¿qué tengo contigo, mujer? Todavía no ha llegado la hora. Y viene y le dice a los siervos, hagan lo que Él les va a decir. Y dice la Biblia que Jesús le dice a los siervos, llenen de agua estas 6 tinajas. Me llama la atención porque Jesús no usó ni los odres, ni tampoco usó los barriles que ya estaban vacíos que antes había habido. Jesús no usó eso. Sino que Jesús usó 6 tinajas. Y saben que a mí me enseña la Biblia que estas tinajas tenían una función. No solamente para sostener el agua, sino que las funciones que tenían estas tinajas eran que servían para la purificación, para el lavamiento de los judíos. O sea que no era una fiesta cualquiera. Hay gente que dice no podemos emborrachar porque Jesús se emborrachó, no podemos ir a fiestas mundanas porque Jesús fue. Donde habían estas tinajas eran porque eran representantes de los religiosos, del pueblo de Dios, del templo del Señor. Habían 6 tinajas de la purificación. Jesús no usó ni los barriles ni los odres que ya habían sido usados, porque ya era viejo, porque lo que se olía era añejo y Jesús quería hacer algo nuevo. Y comenzó a hacerlo con las tinajas. Llénenla, ahora saquen agua y llévensela al maestresala, porque voy a hacer algo nuevo. Y en ese mismo capítulo, dice la Biblia, en el capítulo 2 de Juan, dice las Escrituras que después Jesús purifica el templo. Esas tinajas, 6 tinajas, ¿eran para qué? Para la purificación. Los judíos se habían acostumbrado a que con el agua de esas tinajas limpiar y purificarse ellos y purificar el templo. Pero ahora viene Jesús y dice, yo vengo a hacer algo nuevo. Quien limpia el templo, quien purifica el templo, soy yo. Y dice la Biblia que Jesús se levantó y fue al templo y comenzó a limpiarle y a sacar lo que a él no le agradaba del templo. Pero ahora viene Jesús y le habla a este grupo y le dice, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Cuando usted y yo decimos, está escrito así, pero yo creo, usted es un odre viejo. Cuando sigue haciendo lo que ya no le funcionó, usted sigue siendo un odre viejo, que necesitamos ser transformados. Y saben, y yo miraba en el internet, veía lo del odre, cómo se formaba el odre. Y me llama la atención porque yo creía, no sé usted, pero yo, cuando hablaban de odre, yo creía que era como una especie de tinaja esa de barro, de arcilla.
Eso era lo que yo creía, el concepto. Que inmediatamente, si yo le digo a usted manzana, inmediatamente su cerebro, ¿qué va a dibujar? Una manzana. Cuando a mí me decían odre, inmediatamente me venía una tinaja. Esto era lo que a mí me venía, una tinaja. Y me llevaba al alfarero. Pero cuando investigando pude ver el significado de lo que era el odre y pude entender el proceso para poder ser formado como odre. Lo primero que se tenía que hacer era muerte. Ahora entiendo a Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Saben? Para ser un odre, a nosotros nos miren, esto es un odre. Esto es un odre. Elaborado con cuero. Ahora, hay dos tipos de odre. Eso lo descubrieron esta mañana. No lo sabía. Dos tipos de odre. Uno con el cuero original de un animal. Y el otro con cuero sintético, imitación de odre nuevo. Yo soy un odre. ¿Sabes qué es triste que te digan sí, pero sintético? Él es una imitación de odre. Y si tienes una imitación de odre, tienes un vino adulterado también. Esta mañana yo decía, Dios mío, ¿por qué me demasiada información? Para llegar a un odre, pregúnteme, pastora, ¿usted sabe si este es original? Yo no sé. No sé usted si este es original, el cuero de un animal. Porque son tan parecidos. Es como cuando el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Cuándo es? Según Mateo 13, que se dieron cuenta los hijos de Dios que eran cizaña. Y el fruto. Porque el trigo, al tener fruto, la cizaña sigue viva. Y aunque la espiga es idéntica, dice la Biblia que cuando los hijos de Dios se durmieron, el enemigo sembró la cizaña. La cizaña no creo que es el chisme que le hablaron a uno del otro. La cizaña, dice la Biblia que son los hijos del diablo, que no dan fruto. Y si dan fruto, son frutos de apariencia. Por eso que Jesús secó la higuera. Cuando le dijo, más nadie coma de tu fruto. Entonces esta mañana me estoy dando cuenta, no lo sabía, de que el hombre elaboró y se ingenió construir por su inteligencia un odre de cuero sintético para imitar al verdadero odre. El odre verdadero, el cuero verdadero, tiene que venir de un animal. En cambio, el otro odre, la materia prima, tiene un nombre rarísimo, no me lo aprendí. Pero tiene que ver también con vinilo. Se hace con materiales de vinilo también. Y el odre del animal, se seleccionaban los animales entre cabras, entre ovejos, entre zorras, hay otros nombres rarísimos ahí de animales. También habían de vacas. Y lo primero que se hacía era cortarle la cabeza al animal. Se cortaba la cabeza. Si este es un odre nuevo, un odre de verdad,
esta punta viene siendo la cabeza. Esto. Se cortaba la cabeza y se cortaban donde estaban las patas. ¿Y saben lo que es? El curtidor tomaba el animal y lo desvestía. Cuando había el objetivo, porque si era para hacer otros tipos de pieles, le podía quitar la piel completa y le quedaba abierta así la piel. Pero cuando el objetivo era hacer odre, la persona que se llama curtidor tenía que tener mucho cuidado para que la piel no se rompiera, sino que lo que empezaba a desvestir desde el cuello hacia abajo. Y lo desvestía y lo sacaba por las 4 patas. Después comenzaba a hacerle unos procesos. Se le empezó y se le echaba sal para comenzar a matar la epidermis, para comenzar a matar las venas, las membranas y el sabor a sangre. Porque para hacer el hombre nuevo que dice Jesús, no tiene que tener nada de nosotros. Y que Dios va a comenzar a tratar con nosotros y a matar lo que puede dañar el vino nuevo. Si usted no limpiaba bien, o el curtidor no limpiaba bien el cuero y cocía y lo entregaba para que le echaran vino, lo que había dentro iba a comenzar a dañar el vino y se iba a podrir el vino. Pero cuando se dejaba procesar, cuando era un buen curtidor, miren, yo vi 18 minutos de un curtidor con un cuero. Y eso pasa por procesos de ácido, por procesos de sal, por procesos de curtimiento para poder elaborar el odre y poder echar el vino. Y que este vino comenzaba a formarse y a deformar y a darle forma, deformarse y darle forma al odre. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros queremos darle forma al vino. Que nosotros queremos decirle al vino nuevo, a la unción, a la presencia de Dios, la manera de cómo tiene que estar en nuestras vidas. Por eso es que Jesús dice, un odre viejo no va a soportar uno nuevo, un vino nuevo no lo puede soportar. Porque el vino va a comenzar el proceso de fermentación. Y es el vino quien le va a dar la forma al odre. Y cuando ya el odre es viejo, porque es testarudo, porque es terco, porque no se deja moldear, porque no se deja formar, cuando se le va a echar el vino nuevo, se va a romper. Se va a romper porque no va a soportar, porque usted y yo no podemos detener la unción de Dios. No podemos. Y el odre, miren, yo estaba cocinando y yo veía, como yo me imagino mucho las cosas, yo veía el odre. Como las mamás sí me van a entender. Cuando estamos embarazadas, el muchacho se mueve. ¿Y cómo se mueve buscando? Y nos deforma la barriga, ¿verdad? Si se mueve para allá, nos deforma la barriga, se nos ve horrible. Si se levanta, horrible nos forma. Hasta que busca la forma. Pero nuestra barriga no depende de que uno diga, hoy vas a amanecer redonda, sino de lo que está dentro de nosotros. Lo que está dentro es que depende de las formas que nosotros nos van a dar. Y esto era lo que hace el vino. El vino le da la forma, pero si el odre ya es viejo porque ya se usó y se le echa vino nuevo, el odre le va a hacer resistencia al vino porque ya el cuero está duro. El odre va a decir, sí, la Biblia dice así, pero yo creo. Sí, así está escrito, pero a mí me parece.
Le estamos haciendo resistencia a lo que Dios quiere y por eso te va a romper. Dice la Biblia, fíjense lo que dice las Escrituras. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Pero cuando se echa el vino nuevo en odres viejos, dice la Biblia, los odres se derramarán, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Entonces, pues nosotros necesitamos entender que tenemos que dejarnos formar por él. ¿Cuántos años pasó David para ser formado rey? Y estaba ungido. ¿Sabe? Cuando yo entendí esto, quizás mi pastor no lo entendió, pero cuando yo lo entendí, yo dije, le doy gracias al Señor porque mi pastor no me permitió que yo ejerciera el ministerio, porque necesitaba formación. Necesitaba ser formada. Porque de resto, o me mataban o los mataba yo. ¿Sabe qué es tremendo? Que mi salón era el aula de castigo de la iglesia. Los niños de 0 a 14 años, ¿verdad? 14 años. Si se portaban mal, le decían, ahora te llevamos al salón de Yadira. Llevaban a los niños como que los niños daban gritos. Yo decía, ay, me van a traer gente. Y yo me les paraba en la puerta. Cuando los niños iban a entrar, yo les decía, ¿qué pasó? Tragaban el llanto. Se me sienta ahí. Y ahí usted, si usted me interrumpe, porque usted me va a predicar ahora. Cuando nos mudamos como iglesia, la hija de la hermana que nos prestó el local, ella vivió eso. Y cuando dijeron, la pastora es la pastora, ella dirá, uy, no. Esa mujer es muy dura. Y cuando me vio, digo, pastora, ¿qué le pasó? La cambiaron. Porque me dejé formar. Dígale que está a su lado, déjate formar. ¿Entendiste por qué no tienes a un vino nuevo? Necesitamos formarnos, dejarnos formar por él. David tenía el corazón conforme al de Dios, pero no estaba formado. Dios tenía que formarlo. Y no le hizo la pelea fácil. Lo primero que hizo después de ungido fue un gigante que le levantó. Lo persiguieron. Usted sabe la historia de David. Pero fue formado. Yo soy de las que creo que David fue el único rey en el Antiguo Testamento que vivió en la ley, pero experimentó la gracia. Porque David sabía cómo perdonar a aquel que le hizo daño. David sabía cómo no tener nada en contra de esa persona. Y mucha gente se quedó con la imagen de Yadira la verduga. Y que gracias al Señor, pues a muchos que he visto, como le dije, mis hijos me dijeron, te pasaste ya de buena. Porque soy más paciente. Entonces tenemos que dejarnos formar. Y como dijo el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo, en Filipenses 3:13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, yo me olvido de lo que está detrás. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo quiero ese vino nuevo en mi vida, pero no me quiero romper. Y para no romperme, me tengo que dejar formar. En el video, el curtidor tenía cueros viejos que ya estaban tensos. Y él dijo, tengo que empezar a hacer el proceso para que sean cueros nuevos. Había otro proceso que tenía que hacer. Meterlo en diferentes sustancias para volver a sacar un cuero nuevo y hacer lo que el curtidor tenía que hacer.
Saben, en la Biblia hubo uno de los discípulos de Jesús que tuvo que ir a ser procesado. Y no en el alfarero, y no en la casa del herrero, tampoco en la casa de las canteras, sino en la casa de un curtido. Un discípulo de Jesús tuvo que dejarse formar, porque necesitaba cambiar, porque era legalista. Y este discípulo de Jesús se llamaba Pedro. Pedro tuvo que ir a casa de un curtidor. Pedro necesitaba ser formado, porque lo que venía. Recuerden que, vamos a un momentico a Hechos capítulo 9. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Versículo 43. Hechos capítulo 9, versículo 43. Estaba el mover del Espíritu Santo. Dice la Biblia, 9:43. Después que Pedro levanta a Dorcas, resucita. En Hechos 9:43 dice la Biblia, y aconteció que se quedó muchos días en Jope. ¿En casa de qué? ¿Cierto, Simón? El curtidor. El curtidor era ese tipo de la persona que trabajaba con el cuero. ¿Saben? Cuando se le quitaba la piel al animal, el significado que se le daba o el concepto que se le daba era piel, porque es esta. Pero tenía que ser transformada en cuero. Y para que la piel fuese transformada en cuero, tenía que pasar por esos procesos. Entonces, Simón va al lugar del curtidor. Recuerden que en Mateo capítulo 16, cuando Jesús dijo, ¿y qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Fue Simón quien habló. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y desde ahora te digo, Simón, en otras palabras, te voy a cambiar el nombre, voy a cambiar tu naturaleza, pero déjate formar, Simón, porque tu nombre significa vara endeble mecida por el viento, te deja mover por las emociones. Si te hablan, si no te hablan, te pones a llorar. Si no te saludan, te pones a llorar. Si yo digo que alguien me tocó, comienzas a hablar, Simón. Tienes que cambiar tu naturaleza. Y te la voy a cambiar. Pero te tienes que dejar formar. Porque ahorita las emociones te mueven, Simón. Eso significa, Simón, una vara endeble mecida por el viento. Junco frágil también tiene otro significado. Caña frágil que se deja mover por las emociones. Pero yo necesito cambiarte, tengo que transformar en una piedra. Ahora yo pregunto, ¿podrá un reino vegetal convertirse en un reino mineral? ¿Será que usted puede formar una piedra de una grama? Que usted puede agarrar una grama y decir que voy a convertir en piedra. Sí o sí. Es Dios quien forma. Por eso que muchos de nosotros nos frustramos. Porque queremos darle forma a la gente cuando sabemos que es Dios que lo tiene que hacer. Y Jesús le dijo,
Por ahorita todo el mundo te va a ver como Simón, pero vas a cambiar tu naturaleza de reino vegetal, vas a pasar al reino mineral, pero tienes que ir dejándote formar. Simón, te tienes que dejar formar porque te voy a hacer una roca inconmovible. Y sobre la palabra de esta revelación, yo voy a edificar mi iglesia. Había una palabra de parte de Dios para Simón. ¿Saben? Y me llama la atención porque el quien le dijo que le iba a cambiar el nombre de Simón a Pedro, seguía llamándolo Simón. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos ellos? ¿Por qué lo llamaba así? Si él le dijo que le iba a cambiar el nombre. Dice la Biblia que el varón de Dios que luchó con Jacob, le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Y no fue hasta el próximo encuentro con Dios que el Dios mismo le dijo, te vas a llamar Israel. Y fue llamado Israel hasta que murió supuestamente José. Dice la Biblia, y el espíritu de Jacob revivió y dijo Israel. Pero a Simón, Jesús le dijo, te voy a cambiar el nombre, y lo seguía llamando Simón, porque necesitaba seguir siendo formado. Cuando Jesús resucita, y en Juan capítulo 21, que dice la Biblia que estaban delante del mar de Tiberia, o el mar de Genesaret, o el mar de Galilea, dice la Biblia que cuando estaban allí, Pedro dijo, voy a pescar, y se fueron muchos con él a pescar. Y dice las escrituras que cuando Jesús lo llama, y está enfrente, no lo llama Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás. Porque ya no solamente le decía a Simón, eres varón débil mecida por el viento, sino que Simón también eres hijo de Jonás, y no Jonás que se tragó el pez, no, ese no. El padre de Simón le estaba hablando su naturaleza. Necesitas ser formado. Tienes que dejarte formar para yo poderte dar lo que te tengo que dar. Y dice la Biblia que este Simón, ya llamado Pedro, tuvo que ir a casa del curtidor. Y allí viendo cómo se curtían los cueros, siendo procesados. Porque el curtidor, una de las funciones que hace, miren, yo veía ese curtidor, después que estaban esos cueros, que lo metían en un procesador que se llama curtido, lo sacaba de ahí, lo colocaba en una piedra y con una cuchilla grande comenzaba a sacarle los excesos, porque tenía que dejarlo sin nada, tenía que dejarle solamente cuero. Y es allí donde Dios tuvo que meter a Simón. Y dice la Biblia que tuvo un éxtasis y le enseñó un lienzo con animales impuros. Y le dijo, ahora come. Y él le dijo, mata y come, no puedo porque nada contaminado ha entrado por mi boca. Y se lo dijo 3 veces, mata y come. Y él no quiso. Pero dice la Biblia que él se preguntó, ¿qué es lo que me quiere enseñar esta visión? Y el Espíritu Santo le dijo, te vienen a buscar, no te niegues a ir. Si Simón no hubiese entrado en casa del curtidor y no se hubiese dejado formar, no hubiese ido con estos hombres. Porque dice la Biblia que cuando Simón llega a la casa de la persona que lo mandó a llamar, se dio cuenta que las personas no eran judías. Y dice la Biblia que él dijo, grande abominación es para un judío entrar en casa de gentiles. Pero me dejé formar. Y Dios me dijo que no tengo que hacer acepción de personas. ¿Cuántos de nosotros no hacemos acepción de personas?
No, porque si no habla como yo, no es de mi grupo. No, porque si no tiene un estatus social como el mío, no es. ¿Cuántos de nosotros no hacemos acepción de personas? Dejamos a la gente a un lado porque, no, él me aplaudió menos, él no va, él no va. Y no nos dejamos formar. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando que otra gente nos forme cuando es Dios el que nos tiene que formar? Porque usted, cuando el hombre lo forma a usted, mire, vamos peor a la casa. Y la gente dice, ¿y este no era el que estaba temblando en la iglesia? Que allá en la casa está insultando a la mujer. Y este no es el que estaba cantando y allá a su mamá le está faltando respeto. No nos dejamos formar por el Señor. Queremos parecernos a las personas que están a nuestro alrededor y no queremos parecernos a Dios. Jesucristo estaba dando evidencia de que Él era Dios y de que a través de Él se podía ver a Dios. Y Felipe preguntó, Señora, muéstranos al Padre, le dijo Felipe. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre? Porque si me ven a mí, lo ven a Él. ¿Quién es tu modelo a seguir? Si cada uno de nosotros somos gente que nos equivocamos. Cada uno de nosotros cometemos errores. Entonces te frustra porque la persona que tú seguías no te dio la talla, como decimos acá. Cuando tenemos que tener puesto la mirada en quién. Dice la Biblia, autor y consumador de la fe. Por eso es que el apóstol Pablo decía a Timoteo, imítame a mí como yo imito a Cristo, pero en el libro de Efesios dijo, sean imitadores de Dios. Sean imitadores de Dios. Pero ¿cómo conocer a ese Dios si nosotros no leemos las Escrituras? Pregúntese usted, analícese usted desde cuándo. ¿Desde cuándo no había la Biblia? Necesitamos dejarnos formar por el Señor y para dejarnos formar tenemos que conocer las Escrituras. Porque ella es la que nos va a ayudar a ser formados. Ella es la que nos va a decir todo lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces, obviamente, no, que me predique Caleb. Y no queremos comer todo lo que dice Caleb. Y hoy día estamos viviendo eso. Las iglesias solamente se llevan el pan del domingo. Porque los demás días ni nos aparecemos por aquí. Y mucho menos agarramos las escrituras para leer en la casa. Por eso es que tenemos 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio. Somos los mismos. O somos peores. Y Jesús buscando odres para echar vino. ¿Sabe? A mí me dijo alguien, nuevecito de acá, siempre sale con su ocurrencia. Y me dijo, ¿qué pastora? Si por Jesús en una fiesta todos se emborracharon. Yo lo vi, pastora. Jesús fue el que propició hacer vino para que se emborracharan todos y todos salieron borrachos. Y yo le dije, ya estaban borrachos. Jesús no hizo vino fermentado. Jesús hizo vino nuevo. Porque el vino fermentado, para que el vino sea viejo, se tiene que hacer un proceso y meterlo en oscuridad por mucho tiempo, hasta por años.
Y Jesús dijo, puso las tinajas, le echaron agua, sacó y dijo, llévesela. ¿Qué tiempo se le dio a ese vino para convertirse en añejo? No se podía. Por eso nosotros, Nueva Jerusalén, el vino lo hacemos el mismo día. Esta mañana se hizo el vino. Se tomó la uva, se le extrajo el mosto, la sustancia, y aquí está el vino. Desde hoy, no cree usted que se va a emborrachar con esto. Se la puede tomar toda. Pero para hacer eso se tiene que aplastar la uva para sacar esto. Jesucristo fue aplastado. Él fue aplastado por nosotros. A él fue que le sacaron la sustancia por nosotros. A nosotros nos toca hacer el envase donde se va a echar el vino. Miren, si yo dejo esto por allí, por semanas, por meses, donde está, se va a venir para arriba, porque se va a fermentar. Y si quiere más, va a explotar la botella. Porque quien le da forma es el vino al recipiente. Esto no se puede quedar así. Esto no se puede quedar así. Si lo dejamos así, para la siguiente semana vamos a ver otro. Por eso que el vino no se echa en botella y no se echa en tinaca, porque lo va a romper. Y hoy nosotros vamos a tomar de ese vino. Yo quiero que me acompañe a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Ajá, échame en la copa. Échame en la copa. Y este pasaje, como iglesia, nosotros lo hemos leído bastante. Como iglesia. ¿Viste cómo hizo? 22:14. En esa celebración de la Pascua, donde Jesús le habló a sus discípulos para que prepararan la fiesta, en donde los fariseos decían, vamos a aprenderlo, pero no en la Pascua. Jesús decía, a mí me van a matar en la Pascua. Dice la Biblia que ellos comenzaron a hacer, a preparar el cordero, porque era la fiesta de la Pascua. Y dice las Escrituras, cuando era la hora. O sea que hay una hora en específico. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, ¿dio qué? ¿Ya están preparados allá afuera? Ahí atrás. No están preparados. Jesús
estaba cumpliendo con una de las fiestas más importantes para los judíos, que era la del pan sin levadura. Este es un pan sin levadura. La del pan sin levadura y la del vino nuevo. Después de comer la Pascua, ya va. Después que comieron la Pascua, que era el Cordero, recuerden que los judíos desde el tiempo de esclavitud, Dios le dice en Éxodo 12, van a conmemorar esto, van a matar un cordero. A este cordero se lo van a comer por familia. Si la familia es pequeña y el cordero es grande, inviten a la familia de la. Y se van a comer el cordero allí encerrados. Porque ese mismo día yo voy a enviar al ángel de la muerte y va a matar a todo lo que es primogénito. Y todo aquel que no tenga la comunión con el cordero pascual. Y que este cordero, la sangre que salía de él, lo iban a usar para pintar los dinteles de la puerta y de la ventana, poniendo una señal de que quien estaba dentro de la casa tenía comunión con el Cordero Pascual. Y esto pasó de generación en generación, y Jesús dijo, ¿saben qué? Yo anhelaba participar con ustedes de esta fiesta. La mesa estaba preparada. Estaban los panes sin levadura. Estaba el vino nuevo. Estaba el Cordero. Y Jesús, después de haber cenado, dice la Biblia, después de haber comido el Cordero Pascual, de haber participado, dice la Biblia, y habiendo tomado la copa, ¿qué tomó? Pastora, pero es que en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo dice otra cosa. Esto mismo dijo el apóstol Pablo, recibido del Señor, que la noche que fue entregado, tomó el pan, dijo, este es mi cuerpo que será partido. Y lo repartió. Mas acá en el libro de Lucas, en el capítulo 22, dice la Biblia que lo primero que tomó fue la copa. Yo quiero que usted me siga allí. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, toma esto y repártanlo entre vosotros. Repartan la copa. No hay niño mayor de 12. Ese proceso fue muy fácil para los 12 porque no habían 12. Y le dijo, repártensela entre ustedes. Repartan la copa entre ustedes. Y dice la Biblia, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que este era su sangre. ¿Qué dice allí la Biblia? Que no va a volver a beber más de qué? Del fruto de la uva. No va a volver a beber más del fruto de la vid hasta, dice la Biblia, hasta que el reino de Dios venga. Y dice las Escrituras, y tomó el pan
y dio gracias. Tomó el pan. Y dice la Biblia que le dio gracias a Dios por el pan. Dice las escrituras, y lo partió. ¿Quién lo partió? Jesús. Dice la Biblia que él lo partió. Y comenzó a darles a ellos, a los que estaban con él. Como es sin levadura. Y comenzó a dárselo. Ellos estaban asombrados, aunque estaban acostumbrados en ver a Jesús partiendo el pan. Recuerden que en Lucas capítulo 24 dice la Biblia que los de camino de Emaús se dieron cuenta, los que estaban camino de Emaús se dieron cuenta que era Jesús por el partimiento del pan. Aquí, Carlos. Por el partimiento del pan. Se dieron cuenta que era Jesús. Dice la Biblia, y no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Y cuando partieron el pan, no ardía nuestro corazón. Y dice las escrituras que después de partir el pan y repartirlo entre sus discípulos, dice la Biblia, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hace esto en memoria de Dios. De igual manera, dice la Biblia, tomó otra vez ¿qué? La copa. De igual manera, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Dice la Biblia en el versículo 20. Las escrituras dicen en el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, levante su pan y levante su vino. Dice la Biblia que es en memoria de él, se lo va a hacer. Que usted pueda decir, Señor, yo te doy gracias por permitirme participar de tu cuerpo y de tu sangre. Todo aquel que tiene el pan, el cuerpo de Cristo, cómaselo. Y todo aquel que tiene el vino, el fruto de la vid, tome. Hagan esto en memoria de mí. Después que todos tomaron su pan y su vino, en el versículo 20 del capítulo 22 del Evangelio de Lucas, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros, ¿qué? Por vosotros se derrama. No se la tomó. Él le dio a tomar el vino, la vid, el fruto, el mosto, le dio a tomar. Pero la copa que representaba su sangre, la derramó. Así. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, cuando mates al cordero, no te tomes la sangre, sino que derrámala en la tierra. Él derramó su sangre por usted y por mí, para que usted pueda participar de su cuerpo y de su sangre. Levante su manita ahí. Necesitamos dejarnos formar por el Señor. Sangre que me alaba.
Gloria a Dios. Si usted entiende el sacrificio de Jesús y que Él anhela que usted y yo nos dejemos formar, las luces. Usted allí donde está, yo, Señor, yo quiero que dejarme formar. Quizás no te voy a entender lo que vas a hacer. Pero el apóstol Pablo dijo, esta leve tribulación es momentánea, pero va a producir en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pablo se tenía que dejar formar, aunque Dios dijo, yo le voy a mostrar a él lo que va a padecer en mi nombre. Pero por esa sangre preciosa, por esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, necesitamos dejarnos formar para que Él pueda derramar en nosotros lo que quiere hacer. Es necesario ir donde está el curtidor. Es necesario ir donde está el herrero, donde está también el alfarero. Es necesario meterme en Adulán, porque necesito ser formada. Y solamente a través de él se puede hacer. Usted no puede pretender que su familia cambie si usted no cambia primero, porque es la que más se acerca a Dios. Gloria a Dios. Inmolado en el Calvario, que mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó. Y en un momento importante, muy decisivo, fue puesto por mi amado. A mi Salvador. Nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shabbat. Le damos la gloria al Señor por abrirnos las puertas de esta plataforma. Y espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, como lo fue para la mía. Que recuerden que Cristo les ama y su pastora también. Bendiciones. Preciosa sangre.